¿Cómo están, queridos amigos? Los invitamos a un nuevo programa de filosofía en la radio, aquí en nuestra radio Madre de Dios y en las redes sociales. Hoy vamos a continuar hablando sobre el filósofo Platón que introdujimos en el encuentro anterior. Y vamos a recordar que este filósofo fue discípulo de Sócrates, también fue maestro de Aristóteles. Nació en el año 427 a.C. Ahí entonces, como a los 20 años aproximadamente, entró a ser discípulo de Sócrates. A la muerte de este, en el año 400, él inicia su propio camino espiritual y también intelectual de filosofía. Y a los 40 años funda la Academia, que él había comprado, ¿no es cierto?, ese terreno a un amigo que se llamaba Academo. Por eso entonces funda esta academia platónica, que duró como 9 siglos, existió, ¿no es cierto?, mucho tiempo. Y él hasta el fin de su vida, hasta los 80 años, ¿no es cierto?, en el año 347, muere siendo un maestro de la academia que él mismo había fundado. Vamos a seguir hablando de este filósofo impresionante que ha marcado la historia del pensamiento y de la filosofía hasta los días de hoy, hasta el punto en que casi podríamos definir a todas las personas entre platónicas y aristotélicas, entre idealistas y realistas, o más o menos algo equilibrado, ¿no? Después veremos que el discípulo de Platón sería el que complementa esta posición y es más realista, Aristóteles. ¿Ya? Pero hoy día nos toca seguir hablando de Platón, en quien encontramos muchas semejanzas, porque los cristianos tenemos mucho de Platón en nuestra fe, dado que el gran San Agustín, que fue el primer padre de la Iglesia, que produjo una síntesis filosófico-teológica, ¿no es cierto?, para adoctrinar, ¿no es cierto?, para regalarle al mundo católico y de todos los cristianos una forma de ver la vida, ¿no?, desde la filosofía y desde la teología, pero tan perfectamente unido, ¿no es cierto?, que la razón y la fe se complementan perfectamente, ¿no?, desde San Agustín. Y San Agustín es platónico. En gran medida él le debe su pensamiento, su forma de ver la vida y también su forma de encarar la fe, de abrazar toda la creencia cristiana desde la perspectiva de Platón. Por eso es tan importante este filósofo también para nosotros en la Iglesia Católica. Por supuesto que Platón, como filósofo pagano del siglo IV a.C., tenía muchos elementos que hay que corregir, que no estamos de acuerdo, pero todo eso lo vamos a ir comentando en este nuevo programa. ¿Cómo está, Sabrina? ¿Qué tal, padre? Una nueva oportunidad de reencuentro en este programa, en este espacio Filosofía en la Radio. Y poder empezar a hablar de esto, bueno, te hace unos programas atrás con Sócrates y entrando en Platón, viendo este pensamiento que a través de la historia primero estaba tan centrado en esto de qué lo que era el origen de las cosas, en el arjé, y ahora estamos hablando del ser humano, de la persona, y cómo el pensamiento se centra ahí. Entonces, claro, es algo súper importante que va a marcar realmente la historia de la humanidad, este pensamiento, y que, como usted dice, después va a haber muchos otros pensadores que van a volver a acudir a este tipo de pensamiento, a esta filosofía. También estamos hablando de ética, de moral, porque estas son otras cosas que fueron surgiendo con Sócrates, y va a impactar porque justamente la persona no puede dejar de ser un objeto de estudio. Exactamente, ese es el tema que ahora le interesa a la filosofía, la persona humana. Muy bien, porque recordemos que antes de Sócrates y de los sofistas, y por ende de Platón, el pensamiento estaba centrado en la universalidad del cosmos, en la naturaleza, en las cosas físicas que nos rodean. Y de pronto empieza un nuevo pensamiento, ¿no?, que ahora ya no se interesa tanto con las cosas que nos rodean, con la naturaleza, el arjé físico de las cosas, sino que se interesan con el hombre, con el ser humano, claro. Desde perspectivas distintas, ¿no?, porque para los sofistas el ser humano, visto como ciudadano,
era un medio para llegar al poder, ¿no? Y lamentablemente hoy también vemos eso, que para muchos populistas o personas que tienen una actitud ante la vida bastante frívola o superficial, todo consiste en ganar dinero, tener más poder, etcétera. Entonces ven al ser humano como una forma de escalar posiciones, como un medio para obtener un fin egoísta. Pero ahí encontramos a Sócrates, que descubrió que el ser humano tiene un valor en sí mismo, que cada ser humano es tan precioso, tan maravilloso, que es como un tesoro, ¿no es cierto? Y la persona humana guarda en su alma una gran riqueza de sabiduría, de verdad, y que basta ayudar a las personas por medio de la dialéctica de Sócrates, es decir, por preguntas, por un camino filosófico bien orientado, y descubrimos que en nuestra alma hay verdades ocultas, ¿no? Hay un gran tesoro de sabiduría que hay que ir descubriendo. Repito que esta perspectiva filosófica socrático-platónica después influye mucho en San Agustín, que decía exactamente lo mismo, ¿no? Para San Agustín uno tenía que mirar hacia adentro del alma para descubrir a Dios, que es quien nos comunica la verdad últimamente. Y teníamos también a estos sofistas de los que habíamos hablado, que tenían técnicas, pero no necesariamente para llegar a la verdad, sino para convencer solamente, no que algo que pudiese ser verdad o mentira simplemente fuese creíble y la gente adhiriese a esa idea. Pero acá tenemos una búsqueda de la verdad, ya acá está importando realmente cuál es la verdad, y esta búsqueda se está volviendo más profunda porque incorpora a que la persona sea, como usted decía, muy importante, pero el cuerpo, y también hay una dimensión espiritual que usted nos estaba hablando. Claro, para los sofistas no importaba tanto la verdad, porque la verdad no existe para ellos, sino ni siquiera la veracidad, porque ellos estaban conscientes de sus volteretas, ¿no? En la mañana enseñaban una cosa, en la tarde enseñaban lo contrario. Lo que les interesaba a ellos era persuadir a los oyentes de sus argumentos, ¿no? Para obtener estos fines políticos y económicos y de prestigio social. Claramente Sócrates dice que eso no es así, la verdad existe, la verdad se puede encontrar en el ser humano. Entonces el arjé hoy en día es la persona humana, tal como dijo usted, ¿ya? Pero dentro de la persona está este tesoro oculto que es la verdad en el alma de cada uno, y para Sócrates, por medio de su método de preguntas y respuestas, se podría llegar a definir las cosas, ¿no? Eso habíamos ya conversado en el otro programa. Platón quedó encantadísimo con este método, que podíamos definir las cosas. ¡Qué maravilla!, ¿no? Por ejemplo, podemos definir qué es lo que son las leyes, qué es la justicia, qué es la belleza. Le importaron mucho los conceptos entonces a Platón a partir de esto. ¿No? Y sobre todo esos conceptos espirituales más importantes de la vida, ¿no? Y definitivos, usted nos dijo algo absoluto, no un concepto que tuviese sus variantes, sino un concepto tan perfecto que inclusive lo sacó de este mundo. Claro, es un concepto que no puede de alguna manera darse en este mundo de forma perfecta, porque es tan divino, es tan inmutable, que no puede caber en este mundo cambiante, en este mundo pasajero, donde todo se mueve, donde las cosas son y después ya no son. Entonces aquí las ideas, que ese es el arjé en definitiva de Platón, no pueden realizarse plenamente. Las cosas que vemos en este mundo son una copia del mundo de las ideas, ¿no? Entonces aquí tenemos esta división de mundos que establece Platón. Existen dos universos totalmente distintos, ¿no? Uno es un mundo superior de ideas, donde están estas definiciones socráticas, que son verdades absolutas, que son ideas inmutables, que no cambian, incluso tienen un carácter divino, son verdaderos, no son dioses, pero son ideas, ¿no es cierto?, abstractas, pero tienen un carácter divino porque no cambian, son eternas. Y él seguía en este sentido la posición de Parménides, que enseñaba que ser y pensar es lo mismo, ¿ya? Entonces la idea es lo mismo que la realidad. La realidad absoluta está en ese mundo perfecto que no cambia. Son las ideas. Pero entonces volvemos a este tema. Para Platón, no esto que nosotros conocemos por medio de los sentidos, lo tangible, no es lo real. Entonces, absoluto. A ver, es una realidad, pero no tan real como la del otro mundo que él define así más divino. Claro, la realidad real es el mundo de las ideas, y este mundo sensible, material, cambiante, mutable, es como una ilusión. Como un espejismo. Claro, como una película que corre así, pero que no tiene una consistencia real.
él le llamaba sombra del mundo de las ideas. Es como comparar, claro, uno se conoce a sí mismo y también se conoce su sombra. La sombra es un reflejo de lo que nosotros somos, pero es un reflejo bastante poco perfecto, ¿no es Claro. cierto? Bastante así como Con muy poca información. deficiente, claro. Entonces, él comparaba así, por ejemplo, esta mesa es una sombra solamente de lo que es la mesa verdadera. La idea divina de mesa. La idea divina de mesa, claro, exactamente. Entonces, había ideas para todo y las ideas las podemos definir. Por ejemplo, ¿cómo se define hombre? Animal racional. Entonces, eso ya es una idea divina. Esto es que hizo casi como un diccionario para definir cada uno de los conceptos, algo Claro, similar sí. con lo que hizo Platón. Sí, porque ya lo había comenzado Sócrates, entonces habían establecido ciertos conceptos que ya estaban bien definidos. Perfecto. Ya, por ejemplo, Así como verdades que ya sentaron que... claro, por ejemplo, ¿qué es lo que es la ley? Ahora que en Chile estamos discutiendo mucho de leyes, de proyecto constitución, etcétera. ¿Qué es lo que es una ley al final de cuentas? Todo el mundo habla de leyes y ¿sabemos definir una ley? Eso era lo que le preocupaba a Sócrates y a Platón. Y bueno, y ellos llegan a la conclusión, que después también la recogen filósofos cristianos como Santo Tomás de Aquino, que una ley es una ordenación de la razón, promulgada por aquel que está a cargo de la comunidad en vista de un bien común. Son tres elementos, ¿no es cierto? Primero que nada, una ordenación de la razón, no del sentimiento, no del corazón. ¿Ya? Y eso es bastante distinto, porque los sofistas decían que las leyes dependen de los sentimientos, de los instintos, ¿ya? Por ejemplo, Trasímaco, justo lo que conviene al más fuerte. Claro, entonces si yo estoy con rabia, con orgullo, con odio, yo establezco y es más poderoso que el resto. Claro, y justifico o valido la violencia para lograr establecer mis leyes. Entonces, para Sócrates y Platón eso no puede ser así. O sea, las leyes tienen que nacer de la razón. Y la razón es universal, vale para todos. Por eso con la razón podemos llegar a un acuerdo entre todos los seres humanos, ¿no? Entonces, para Platón realmente esto de la razón, la lógica, era algo esencial. Así. Esencial porque la razón corresponde a esa dimensión superior del hombre, que es el espíritu. O sea, aunque fuese una sombra, esta realidad de este mundo de las ideas, dentro de este mundo sombra, no sé cómo se llamaría en ese caso, pero la razón ocupa un puesto esencial dentro de la dimensión del ser humano. Claro. En este mundo sensible hay un ser que no es solamente sensible, los seres humanos, ¿ya? Porque tenemos un cuerpo y en nuestro cuerpo hay alma también, hay un alma. Usted nos habló de tres almas. Tres almas en el cuerpo, o sea, del cuello para abajo, según Platón, reinan dos almas, que son un alma que está en el corazón, que es el alma del coraje, de la fuerza, de la valentía, de los soldados, de los guerreros, y un alma que es propia de los trabajadores, de los artesanos, de los agricultores, de los pastores, de los comerciantes, etcétera, que se ubican en el estómago, en las entrañas. Que tiene que ver con la necesidad de alimentarse. Claro, con la subsistencia. Claro. Entonces, el alma principal que tiene el ser humano está en la cabeza. ¿Ya? Y es un alma racional, un alma espiritual, un alma intelectual, y que, como comentábamos también la vez anterior, es lo que propiamente somos nosotros. Ya nosotros somos, según Platón, espíritus. Somos un alma inteligente que por alguna desgracia, por algún motivo culpable, digamos, del alma, caímos a esta dimensión inferior del cuerpo y estamos encerrados en un cuerpo, según Platón, que es una prisión para el alma. Entonces, cuando nosotros pensamos que el cuerpo es una cárcel del alma, estamos viendo la vida como Platón. Como Platón. O sea, de una forma así que, como si hubiesen descendido, la perfección de las ideas casi hubiese descendido en el ser humano, pero encarcelado, casi castigado. Claro. Es un castigo. Vivir acá en este mundo es un castigo. Y para Platón, ¿no es cierto?, el objetivo de la filosofía es desembarazarse de este mundo físico y volver a la región de las ideas, que es lo que nosotros llamamos en lenguaje cristiano el cielo, ¿no es cierto? Porque las ideas son divinas, ¿no? Entonces, obviamente que en ese lugar todo es perfecto, todo es maravilloso. Claro, y usted nos recordó que en este caso lo que iba a volver al mundo de las ideas iba a ser solamente la parte de la razón. Iba a parte que está en la cabeza, claro. ¿Cómo era? Dejar el alma del corazón, el alma del estómago, eso queda unido al cuerpo, eso se desecha. Y se deshace con el resto de la materia. Perfecto. En todo caso, Platón, esto que fue tan interesante a diferencia de Sócrates, es que la filosofía la está convirtiendo en una religión. Porque ya estamos hablando de un mundo divino, de cielo,
que... Es una doctrina de salvación, o sea, doctrina. la filosofía nos salva a nosotros. Usted nos habló de que él creía en la reencarnación, y lo que no hablamos en el programa anterior es, ¿había algún Dios en el que creía él también, o alguna divinidad? ¿O es el mundo de las ideas, es el Dios mismo? Claro, este mundo de las ideas es lo más perfecto que hay, es lo más divino que existe, es lo más real que hay, ¿no? Entonces, como Parménides había dicho, el ser es inmutable, perfecto, tiene características divinas y es algo que se piensa. Bueno, Platón dice, sí, ese ser son las ideas. Entonces las ideas son lo más divino, lo más perfecto que hay. Y en este mundo sensible encontramos una copia de las ideas. Ahora, entre ambos mundos, ¿no es cierto? El mundo superior, divino de las ideas y el mundo inferior en que estamos de las cosas materiales, hay un espacio intermedio ocupado por un Dios. Llamado, o sea que hay una separación, ya tenemos algo totalmente espacial casi, la descripción de él. No sé si un espacio así como de 3 dimensiones, porque este Dios es puro espíritu, ¿ya? Y es considerado un demiurgo. Imaginémoslo como un ángel súper poderoso, ¿ya? Pero que no es tan divino como las ideas, está debajo de las ideas. ¿Y cuál es la función que cumpliría? Y está por sobre el mundo material. ¿Y cuál es la función que cumple el demiurgo entonces? Si él no es Dios en todo caso, pero está por encima del hombre. Claro, el demiurgo es como el gran arquitecto del universo. Es el que forma el mundo sensible con sus propias manos, por decir así, lo va modelando, lo va construyendo, ¿ya? Pero siguiendo el modelo de la región de las ideas. Entonces, él ve, por ejemplo, en la región de la idea los animales, las plantas, ve todas las cosas más altas como la bondad, la belleza, la justicia, la verdad, y trata de hacer que este mundo sea lo más parecido en este mundo corpóreo, material, sensible, lo más semejante posible al mundo de las ideas. De tal modo que todo lo que hay aquí participa de las ideas, pero es una copia mal hecha finalmente. Un mal artista. Y en todo caso, no es tampoco como Dios que crea de la nada, o él crea la sustancia, o sea, de la nada del universo. Ahí Platón intenta explicar el Big Bang, por ejemplo, la creación del universo, o este demiurgo no lo explica. No, este demiurgo no es tan poderoso como para crear las cosas de la nada, ¿no? De hecho, los griegos no tuvieron nunca esa concepción o esa creencia que tenemos los cristianos y los judíos, de que el universo fue hecho de la nada, por Dios, ¿no? Entonces, Dios no es creador, ¿no? El demiurgo es un ser muy inteligente, con muchas capacidades, que puede manejar la materia, pero no la crea de la nada. Un organizador, un artista realmente. Exactamente, un artista. Y que tampoco entonces lo hizo tan perfecto, no quiso igualar al mundo de las ideas, sino que quiso... Es que era imposible que lo igualara, porque para Platón las cosas que cambian, todo lo que está en movimiento, se parece mucho al no ser, a la nada. Es como muy malo de por sí, es un muy mal material, o sea, uno no puede hacer algo tan perfecto como las ideas. Son mundos demasiado distintos. Entonces estaríamos contemplando en este mundo esta sombra de lo que sería el mundo de las ideas, en todo caso, en esa idea de Platón. Claro. Y en el libro de la República, que uno de los más importantes de Platón, hay un texto que se llama la alegoría de la caverna, donde se reflejan estos dos mundos, ¿no? Entonces es muy interesante ese cuento, que es como una parábola, donde él relata que hay unas personas que están amarradas desde el nacimiento, están encadenadas con una muralla atrás, y mirando en el fondo de la caverna unas sombras, ¿no? Unas sombras que pasan, ¿ya? Y esas sombras son la proyección de unos objetos que van pasando por encima del muro. Y entonces dice que uno de los... y estas personas van distinguiendo en esta proyección, en esta sombra, cosas y le ponen nombre, ¿ya? Entonces esto tiene forma de caballo, esto tiene forma de árbol, pero son sombras nomás, ¿ya? Bueno, y uno de esos esclavos se libera, sale por la caverna, al principio queda encandilado con la luz del sol, pero luego empieza a ver la realidad tal como es, no como sombras. Y ver árboles de verdad, ve el lago, ve el sol, que es lo más maravilloso, etcétera, ¿no? La luna, y queda extasiado y maravillado y dice: ¿cómo me perdí esta vida tan preciosa? ¿Cómo estaba yo viendo convencido que las sombras eran la realidad, y la realidad está aquí?
Interesante. O sea que también es casi como un profesor. Bueno, estábamos hablando de que era de una academia. O sea, realmente tiene un método muy didáctico de enseñar a través de cuentos. de estos cuentos. Justo nos contó el otro, el de la carroza, y ahora este de la caverna también está muy interesante. Como... Claro, y no termina ahí el de la caverna, porque, claro, hombre, este esclavo que salió de la caverna, finalmente siente compasión por sus compañeros y decide descender nuevamente y liberar a sus compañeros y decirles, miren, allá arriba hay una región maravillosa donde las cosas son verdaderas y aquí estamos solamente viendo sombras. Y ellos pensaron abajo que estaba loco, ¿no? Y lo mataron, ¿no? Entonces dijeron, no, este se salió de la caverna y se trastornó. No hay que salir de la caverna, decía. Entonces eso representaría la resistencia de las personas a contemplar y reconocer el mundo de las ideas que proclamaba, se podría decir. Eso es lo que le pasó a Sócrates, ¿no? A Sócrates, sí. Claro, que él trató de convencer a la gente de su tiempo de que existe la verdad, de que existe la justicia, de que existe una concepción en el hombre, no como hoy que se dice que el hombre puede ser cualquier cosa, lo que uno se autoperciba, ¿no es cierto? No, existe la verdad en el hombre, en la mujer, en la justicia, en la belleza, en todo, ¿ya? Pero a Sócrates lo mataron porque era muy peligroso decir eso. Claro. ¿Y cómo es que Platón puede llegar a esta noción, a esta idea de un mundo de las ideas separado de un mundo, como usted decía, como de sombras? ¿Cómo es que la persona podría llegar a esa idea? Porque estamos hablando que es una filosofía muy asociada con lo religioso, en todo caso. Claro, existe la posibilidad de encontrarse con las ideas, ¿ya? Pero según Platón, eso es por reminiscencia. ¿Qué es lo que es la reminiscencia? Es el recuerdo del mundo de las ideas. ¿Y por qué las recordamos? Porque nosotros, antes de llegar a este cuerpo, según el Platón, hemos estado antes en la región de las ideas. O sea, nuestra alma espiritual contempló las ideas en ese mundo maravilloso y, bueno, cometió este pecado, fue encerrado en el cuerpo y en el momento en que quedamos en la prisión del cuerpo se nos olvidan las ideas. Pero gracias a la filosofía se puede recordar las ideas que habíamos contemplado, ¿no? Entonces nosotros tenemos las verdades absolutas en nuestra alma, solo que las hemos olvidado. Están como escondidas. Están escondidas. Y hay que hacer este trabajo de filosofía, de sabiduría, para recordar las ideas, ¿no? Entonces la sabiduría es un recuerdo. Una reminiscencia. Una reminiscencia. Me hace acordar lo que usted nos dijo la semana pasada, entonces que por eso eran tan importantes los filósofos, que él le quería dar hasta los mejores cargos políticos, porque era tan importante para él esto de pensar, de tener esa capacidad mental, de ser el más inteligente, claro, que hasta le quería dar el mejor de los cargos políticos. Pero no solamente porque fueran inteligentes o más sabios, sino porque ellos tenían más virtud y más capacidad de llevar a la comunidad en un camino ético. Ah, perfecto, perfecto. O sea, no va a desligar el razonamiento de la virtud y de la ética. No se trata de algo teórico, es algo más práctico. Ajá, perfecto. ¿Por qué? Porque recordemos la definición de ley. La ley es una ordenación de la razón, pero no basta que la razón conozca lo que es bueno. Es necesario que haya una autoridad, ¿no es cierto?, que promulgue esa verdad. ¿Ya? Y además es necesario que haya un Estado, ¿no es cierto?, con su poder legislativo, judicial, ejecutivo, etcétera, ¿no? Y una serie de aparataje para que las leyes se cumplan y se enseñen. Entonces, por eso tienen que estar ahí estos gobernantes que ojalá sean filósofos, según Platón, porque ellos van a tener la sabiduría de ordenar todo de manera auténtica, ética, y además todo es pensando en el bien común, no en el bien individual. Entonces, ahí está la diferencia. Es la gran diferencia, porque cuando uno llega a un puesto de poder, se dice por ahí que realmente se puede conocer cómo es su alma. Dale el poder a alguien y verás cómo realmente es. Claro. Sí. Claro, si tú le das, por ejemplo, a una persona ciertos talentos, o le das mucho dinero, o la capacidad de dirigir una comunidad, etcétera, y se empieza a portar en forma egoísta, individualista, para servirse a sí mismo, bueno, entonces quiere decir que no está pensando en el bien común. No quiere servir a los demás, quiere servirse a sí mismo. ¿Ya? Entonces, Platón, recordemos que como discípulo de Sócrates, pensaba que las personas sabias, las personas que conocían las ideas, por el hecho de haber vencido esa ignorancia, eran automáticamente personas buenas,
que iban a buscar el bien común. Ujú. Me hizo pensar un poco, saliéndome del tema de la filosofía, ¿no? Pero en la situación esta actual, en la que muchas veces pensamos que un gobernante, por traer una carta de presentación muy amplia de sus estudios, de doctorados, por ejemplo, con eso es suficiente para que tome buenas decisiones en pos del bien común. Y lo veíamos, por ejemplo, en la elección de los constituyentes en ese momento, que uno decía, no, pero tiene todos estos títulos, todos estos doctorados, ha hecho clases en tal lado, dio disertación. Pero la definición después, posteriormente, es buscar el bien común o no, o de una minoría, como vemos que, por ejemplo, muchas veces se está pensando en las minorías, pero no en el bien de todos. Entonces, que esto de la virtud es algo que se empieza a dejar de lado cuando tenemos esa concepción política del ser humano. Claro. Y por tanto, sí podríamos estar de acuerdo con Platón que para tener una buena visión de la realidad, tenemos que considerar el aspecto espiritual, no solamente el material. Porque si decimos que el hombre solamente es un cuerpo con sensaciones, con instintos, es muy difícil que alguien así busque el bien común. Porque el bien común obedece, ¿no es cierto?, a un pensamiento mucho más espiritual, ¿no es cierto? Pareciera, por ejemplo, que en Argentina o sea, la sensación que a mí me da en los últimos años de política argentina, que la persona se convirtió en un ser material y la parte del alma solamente está del estómago. Entonces, con que haya pan para saciar y no les importa la parte espiritual, el desarrollo de la persona o su intelecto o sus motivaciones, sus ideas en la vida, hacia dónde quieren trascender. Entonces nos vamos reduciendo tanto por ese miedo de la persona a quedarse sin comer. Y eso creo que es lo que ocurre en muchos de los países de Latinoamérica, que justamente en el empobrecimiento que hay van reduciendo la importancia del ser humano y dejamos de contemplar esa alma espiritual, hasta la capacidad de razonamiento, porque los tienen controlados por esa pura alma que sería el estómago. El estómago, y a veces eso se traduce simplemente en que el único Dios que muchos conocen es el dinero. O el Estado que provee de dinero. O el Estado que nos da bonos, que nos da aportes, ¿no es cierto? Pero en el fondo es lo mismo. Porque cuando uno cree que el dinero es lo más importante y se va a esforzar y va a emprender para tener una buena situación económica y todo, al menos está utilizando bien sus talentos, ¿no? Pero con una finalidad egoísta, ¿no? Claro. Porque para esa persona, claro, lo único que le importa es su dinero y su bien individual, su bienestar propio, ¿no es cierto? Eso genera también muchas desigualdades y mucha envidia y muchos problemas. Y entonces después viene la otra propuesta, que es, que el Estado se encargue de que a nadie le falte nada, ¿no es cierto? Y ojalá se empareje la cancha y no haya esas diferencias odiosas, ¿no? Claro. Entonces, pero si uno dice, yo me voy a preocupar solamente de recibir, de tener derecho y de que me den todo fácil, tampoco es bueno, porque la persona no está desarrollando sus capacidades, ¿no es cierto?, y su creatividad, y su capacidad de amar, y su intelectualidad, y su espiritualidad, sino que está buscando el bien más inmediato nomás. Más inmediato. Y Platón, usted nos dijo que hablaba de justicia, no tanto así como de igualdad, sino de justicia. ¿Cómo darle a cada uno lo que le corresponde? Lo que le corresponde. Así define la justicia. Y la justicia es transversal, ¿no? Eso tiene que ser para todas las personas, para los trabajadores, para los soldados, para los gobernantes. Si todos viviéramos la justicia, entonces viviríamos en el mejor de los mundos, el mundo más feliz. Pero la justicia consiste en que todos luchemos por el bien común, que pensemos en nosotros, no en yo primero, yo segundo. Me deja pensando ahora, padre, en esto, que si esto que hablaba Platón es el mundo sensible, mundo como una sombra, por así decir, el mundo material, pero sin embargo, qué importancia que le da Platón a que cada vez el buen vivir, la virtud, no sea solamente alcanzado por él, sino por todos los que lo rodean, en este sentido de que él quisiera una sociedad más justa, se podría decir, o sea, que realmente la justicia sea importante. O sea, que él considera que no solamente sería para su, no sé si sería elevación o como en esta vidas siguientes que él plantea hasta llegar al mundo de las ideas, sino que realmente es algo que necesariamente tiene que pensarlo para el resto también. Claro, si todos vamos buscando la virtud y la justicia, vamos a ir progresando, según él,
hacia formas superiores de vida, porque él cree en la reencarnación, hasta llegar a la forma máxima, que es la del sabio, la del filósofo, que ese entonces que ya contempló las ideas, como lo hizo Sócrates, ya después de la muerte no vuelve a reencarnarse, sino que se va al cielo. Y ya se queda felizmente en su cielo para siempre, y ahí ya no bajará más a esta prisión del cuerpo. Y los demás seguirán ahí a la espera de sus reencarnaciones con sus cuerpos cárceles. Claro, aquí es bueno agregar, ¿no es cierto?, que esa idea platónica, ¿no?, esa teoría de que hay reencarnación, de que cada uno se salva gracias a la sociedad y gracias a su esfuerzo personal y su avance en la sabiduría, eso está muy alejado del cristianismo, ¿no? Porque en realidad nadie se puede salvar solo, ¿no? Esto de que dice Sócrates, de que uno conoce el bien y necesariamente obra bien, es totalmente falso, ¿ya? Es imposible, ¿ya? Que entonces, todos son buenos, claro. Y tanto es así que cuando Platón escribe este libro, La República, que fue en la época madura de su vida, después se da cuenta que él no puede aplicar esta forma a la política concreta, ¿ya? O sea, ahí él disiente de su maestro, en todo caso, ahí claramente empieza a separarse Platón de Sócrates porque no puede aceptar que todos sean buenos, naturalmente. Incluso de su propia teoría, porque cuando él ya se hace viejo, anciano, digamos, cerca de los 70, 80 años, él dice, yo no puedo aplicar lo que yo escribí, La República. Entonces escribe otro libro que se llama Las Leyes, ¿no?, que es algo más como realista, ¿ya? Entonces él se da cuenta que verdaderamente ese idealismo no se puede llevar a cabo en la práctica, ¿no? Y eso nos recuerda un poco la idea de San Pablo, que dice en la carta a los Romanos, aunque yo conozco lo que es bueno y sé lo que es bueno, no actúo bien. Sí. ¿Por qué no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero? ¿No? Entonces no basta conocer lo bueno, conocer las leyes para practicarlas. Hay que tener una buena voluntad, un buen corazón. Pero no basta que yo diga quiero tener un buen corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la única respuesta posible? Aquí ya tenemos que salir del plano de la filosofía y entrar al mundo de la fe cristiana, porque sabemos que gracias a Jesús nosotros podemos cumplir los 10 mandamientos por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, o sea, por la gracia de Dios. O sea, sin la ayuda de Dios es imposible que seamos buenos, así de simple. Sin la gracia de Dios es imposible que yo... O por lo menos que hagamos obras buenas. Claro. Y hay una imagen y semejanza de Dios, pero para poder realizar las obras buenas necesito de la gracia de Dios. Claro, y obras buenas ¿para qué? Es para salvarnos, ¿no es cierto? Pero yo no puedo salvarme, no nos podemos salvar si Dios no nos ayuda, ¿ya? Y eso es la gracia de Dios. Esa gracia fue dada a nosotros por la muerte y la resurrección de Cristo. Y de ahí nace la iglesia. Entonces, con la gracia, con el Espíritu Santo, nosotros podemos elevar nuestra naturaleza caída, imperfecta por el pecado original y nuestros pecados personales, y podemos ir saliendo adelante y encontrando la virtud. Pero sin la gracia de Dios, jamás vamos a salir adelante. Y lo otro que también es muy equivocado en Platón es esto de la reencarnación. No existe la reencarnación. Eso es falso, claro. Totalmente falso. ¿Ya? Si alguien cree todavía que puede ser cristiano y al mismo tiempo creer en la reencarnación, no es cristiano. No es cristiano, está muy equivocado. Es imposible. Porque como dice San Pablo también, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos, no en la reencarnación de los muertos. ¿Ya? Así es importante eso. Entonces. Y es tan importante eso porque una persona que cree en la reencarnación, claro, es muy fácil. Yo digo, en esta vida ¿para qué me voy a portar bien? Ahora lo voy a pasar, como se dice por ahí, para pasarlo bien hay que portarse mal, ¿no? Total, tengo otra vida para corregirme, ¿ya? Pero eso es una falsedad absoluta, es un engaño diabólico, porque tenemos una sola vida, esta vida, y punto. Y eso va a quedar clarísimo en el filósofo siguiente que vamos a estudiar en un próximo programa, que es Aristóteles. Para Aristóteles era inconcebible la reencarnación. Solamente tenemos una vida. En todo caso, a Platón encuentro que le era también conveniente esta idea que había tomado de otros orígenes, lo de la reencarnación, porque no fuese propio del lugar de donde él provenía. Pero por el tema de poder explicar por qué estas diferencias, inclusive en las clases sociales, porque sí, para él el pensamiento, la razón es algo tan divino que lo va acercando a este otro mundo de las ideas. Entonces, ya, si la gente es imperfecta y no cambia y no desarrolla esta alma espiritual, entonces
se les acabó la vida, démosle tiempo con otras vidas. Entonces le sirve inmediatamente para especificarlo, porque él no habla de un juicio, ¿no? No. Ni que no puede entrar en el mundo de las ideas, o dónde queda después hasta poder ingresar a su cielo Claro. que él reconoce o que él cree. Él tiene esta idea muy equivocada de la nueva era, de que todos somos como pequeños dioses, que nuestra alma es una chispita divina y que tiene que ir progresando, ¿no es cierto? Y si se porta bien, se va liberando del karma de vidas anteriores y va evolucionando, ¿no? Pero eso es una mentira, porque nadie se salva solo, ¿ya? Tal como dice acá nuestra hermana que nos acompaña y le saludamos, Silvia Pinto, ¿no es cierto? Solo el Espíritu Santo nos capacita para hacer el bien. ¿Cómo vamos a hacer el bien solo? O sea, si estamos totalmente desestructurados, estamos manchados, estamos enfermos por el pecado original. Muy equivocado estaba Sócrates, que todos nacemos inmaculados, que somos perfectos, y que solo por ignorancia... Muy idealista Sócrates, y Platón, como no puede concretar en la práctica este idealismo, acude a una idea, a la reencarnación, a la reencarnación como una explicación para salir de paso. Es muy fácil salir del paso así, o sea, en otra oportunidad me portaré mejor, ¿no? Es que claro, si no, ¿cómo explicaría él si el mundo, al no haber un infierno? En todo caso, yo creo que es por eso también que llega esta lógica Platón. Él habla de un mundo, un paraíso, por así decirlo, un cielo, paraíso, pero no habla de un infierno. Sí, pues el infierno es esto. Claro, esto es el infierno. Esto es el infierno. Entonces, por eso, volver una y otra lo vez que está debajo ya que no puede ser una vida eterna acá. El cielo. No, pues esta vida es un infierno, pero mientras alguien no busque la sabiduría de buen corazón, entonces se va a mantener en este infierno, y va a reencarnarse tal vez en cuerpos peores. Ya, es una gran mentira, por supuesto, ¿no? Es una pena pensar así. Y es tan bonito abrazar nuestra fe cristiana y decir: Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Ya, sin tu ayuda no puedo hacer nada. Dame tu espíritu para salir adelante. En todo caso, también como es esta concepción de que este mundo no es real y que solamente sea una sombra de otro mundo, y desvalorizar lo que es la realidad esta tangible que sienten, bueno, que tenemos reconocimiento por medio de los sentidos, o la parte corpórea del ser humano, de desprestigiarla tanto, de considerarla, por ejemplo, una cárcel, porque en lo que es el cristianismo, el cuerpo no pasa a ser una cárcel solamente, es una parte de la dimensión humana, pero no es una cárcel que nos está encerrando. Estamos, sí, con la concupiscencia, tenemos esa tendencia al pecado, está sujeto a eso también la parte corpórea nuestra, pero no es una cárcel. No solamente el cuerpo está con concupiscencia, principalmente el alma espiritual. Claro, por eso San Juan habla de la triple concupiscencia. La concupiscencia del espíritu la llama la soberbia de la vida, que esa concupiscencia también la tenía Satanás. Justamente concupiscencia significa deseo desordenado, y el primero que se desordena en su deseo espiritual es Lucifer, que desea ser como Dios o más que Dios. De ahí viene la palabra soberbia, sobre la vida de Dios y la vida de todos los demás. Entonces esa soberbia también es un deseo muy malo que está en nosotros, y que nos lleva a querer individualizarnos, ¿no es cierto? A ser yo más que los demás, ¿ya? Y ese fue el pecado, si en todo caso en ese punto coincidimos con Platón. Ese fue el pecado que cometían las almas que estaban en la región de las ideas, y se ponían soberbias, se ponían así individualistas, egoístas, y por eso entonces ese pecado las hacía bajar a este mundo que es un infierno en realidad para Platón. Entonces, en síntesis, ¿usted qué cree que es lo principal que empiezan a tomar los filósofos posteriores de esta teoría de Platón? O sea, dejando de lado lo de la reencarnación, lo de un mundo de las ideas, lo de un demiurgo, o sea, esas cosas que ya vamos empezando a aislar y separar, por ejemplo, de la filosofía propia del cristianismo. Bueno, lo esencial es que hay que poner al hombre en el centro, ¿ya? Por lo menos en esta época de la filosofía clásica, vamos a partir de la persona humana, ¿ya? Y en ese punto Platón es clarísimo, ¿no? Su teoría del conocimiento, su teoría de la realidad, su ética, su política, su manera de ver en general
todo es parte de lo que es el hombre. O sea, son todas de la antropología. dimensiones que se van reuniendo en la persona, no se separan una de otra, sino Sí. que todas esas dimensiones son necesarias y hacen a la persona. Hacer a la persona. Entonces, en ese sentido después viene Aristóteles con la misma línea, pero Aristóteles va a dar un paso más, ¿no? Porque él se va a dar cuenta de que Dios no es un demiurgo que está entre las ideas y el mundo sensible, como decía su maestro Platón, sino que Dios es realmente el ser superior Ujú. y que es una inteligencia perfecta. Pero eso ya lo vamos a ver en otra oportunidad, ¿no es cierto? Pero sí, ese es el punto, ¿no? En resumen, todos ellos son antropocéntricos y estudian la realidad desde el hombre, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles, que son la cumbre de la filosofía griega y la filosofía antigua en general, porque después vienen los romanos, que también tienen su aporte, pero no es tan interesante como esto que logran Sócrates, Platón y Aristóteles en Atenas. Y recordar también esto que usted nos dijo en el programa anterior de cómo el hombre se ordena por medio de la razón. O sea, cómo tiene que controlar la razón a los demás deseos o impulsos que tiene. Que nos hacía esta, ¿cómo era la alegoría de la carroza? Claro, pero esto de la razón, como lo más importante, es propio de los idealistas, Ujú. ¿ya? Como Platón, como Parménides, que decía que ser y pensar es lo mismo, y como otros futuros idealistas que vendrán, ¿no? Como por ejemplo Descartes o Kant. Ujú. Kant hablaba mucho también de la razón como la capacidad que tenemos de encontrar el bien universal, ¿ya? Ujú. En ese punto era bien platónico Kant, y también hablaba de la buena voluntad, ¿no es cierto? Que todos podemos actuar por deber. Pero cuando uno es así, tan idealista, tan platónico, se olvida de algo muy importante, que es el cuerpo. ¿Mm? Claro. El cuerpo también tiene sus necesidades y es parte de nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros afectos, ¿no es cierto? También son parte de lo que somos. ¿Mm? ¿Y quién recoge eso, ¿no? Y tiene una visión mucho más integradora del ser humano y del hombre con la realidad? Aristóteles. ¿Mm? Ujú. Entonces, para Aristóteles, como vamos a ver, la felicidad no solamente está dada por la razón, sino también por la integridad de lo que es el ser humano. Claro. Cuerpo, alma, espíritu, además una dimensión social. El hombre no es feliz solo, sino cuando está viviendo en comunidad Ujú. y cuando se va acercando a la perfección de Dios. ¿Mm? Perfecto, entonces nos van a ayudar a salir de esta postura idealista que, como usted nos decía, hacia el finales de la vida de Platón hasta él mismo se dio cuenta que en la práctica No resulta. no siempre el idealismo No, se no, puede concretar. y no somos pura razón, ¿no? Y bueno, también hay que rescatar en Platón que él le daba mucha importancia al corazón, Ujú. ¿m? Al sentimiento, al amor, ¿no? Tiene un libro que se llama Fedón, me parece, donde habla esto del el banquete también, donde habla de qué es lo que es el amor humano, Ujú. el amor de amistad, el amor de los padres a los hijos, el amor como la fuerza más importante que mueve al ser humano. ¿Mm? A mí lo que me dejó pensando un poco también con respecto al programa anterior de hablar como la razón, algo que guiaba en esta carroza a las otras almas de la pasión o de las necesidades, por ejemplo, del cuerpo, es que entonces este concepto de persona solamente se puede unir a la persona adulta. Por ejemplo, un niño que todavía no tiene un uso completo de razón, o una persona que por algún motivo no pueda pensar lógicamente, sería considerada como que es menos persona. O muy imperfecta casi, porque si la persona depende realmente de su uso de razón, y eso es lo que más lo diviniza, por así decirlo, más lo acerca a este ideal de mundo de las ideas, de superar sus propias capacidades, alguien que por ser niño, o por senilidad, o por lo que puede ser, no puede hacer uso de razón, como que casi no es persona, me dejó pensando. Sí, no estoy tan de acuerdo, porque en el caso de Platón, todas las personas valen por lo que son. Ujú. Sean niños, estén enfermos, estén durmiendo, estén despiertos. ¿Por qué? Porque todas las personas humanas tenemos alma, ¿ya? Y esa alma tiene la capacidad de llegar a ser sabia, o sea, de recordar las ideas.
¿no? Entonces, como todos tenemos ese tesoro oculto que es la sabiduría en nuestra alma espiritual, hay que respetar a un niño, hay que respetar a un hombre, a una mujer, a un pobre, a un rico, a un anciano, a un joven, porque todos tenemos alma. Entonces, no por lo que está en práctica, sino por el potencial que tienen de alcanzarlo. Porque tiene la capacidad de llegar a ser. Perfecto. Por eso que Sócrates era tan indulgente con los jóvenes y creía tanto en ellos, ¿no? A pesar de que la mayoría de los jóvenes de Atenas estaban seducidos por estos sofistas que les decían plata, poder y placer, y aquí les vamos a enseñar cómo conseguirlo, ¿no? Entonces... decía muy en su interior, tiene sí, que estar esta capacidad y este bien. Sócrates llegaba en todas partes con su ironía, ¿no es cierto? Y conversaba con la gente y... logró interesar a muchos jóvenes también para buscar el camino de la virtud. Sócrates estaba persuadido de que si uno ayuda a las personas a salir de su ignorancia, todas son personas buenas. Entonces él miraba con cariño a todas las personas, a las que estaban equivocadas y a las que ya estaban en un grado mayor de sabiduría. Perfecto, entonces reconocer eso de que lo importante es lo que está en el interior, vamos a decir en cierta manera, claro. Aunque sea como un potencial, una capacidad para que en algún momento descubran esta verdad, o como decía Platón, la reminiscencia de lo que es esto que les venía del mundo de las ideas. Y lo otro que tienen también muy bonito que hay que rescatar, Sócrates, Platón y Aristóteles, es pensar en el bien común. No solamente pensar en el interés individual, sino que todos son necesarios en la sociedad, ¿no? El pobre, el rico, el que trabaja en artesanía, el comerciante, el soldado, el que está en el gobierno, y todos deben, como un cuerpo, ¿no es cierto?, buscar el bien del organismo total, ¿no? Esa idea es fundamental. Y ojalá que nunca perdamos esa idea, porque eso lo tenemos que compartir todos si queremos convivir en una cierta paz. Y que volviese en el mundo de la política también a recuperarse estas ideas platónicas, porque yo encuentro en el tema ético y político este pensamiento de que la virtud y la justicia sea realmente algo de esencial importancia, que es bueno volver a eso. Terminemos entonces recordando esta idea de justicia, ¿no es cierto? ¿Qué es la ley? ¿Qué es lo justo, no? Como dice también Santo Tomás, siguiendo a estos grandes sabios, Sócrates, Platón y Aristóteles, la ley es una ordenación de la razón, ¿no? Entonces, la inteligencia tiene la capacidad de descubrir qué es lo bueno, lo que hay que ordenar. Y esa es una verdad absoluta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley que nosotros tenemos, ¿no es cierto? La ley que está en nuestra alma es un regalo de Dios. Dios es el que puso en nosotros la ley natural, está en nuestra naturaleza, en nuestra razón, en nuestra inteligencia, ¿no? Y Dios es el que establece la ley eterna. ¿Y qué es la ley eterna? Es la forma de actuar de Dios, que Dios es bueno. Por eso Jesús pone como ejemplo a Dios. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces toda ley tiene que emanar, tiene que brotar de esta ley divina que es Dios mismo en el fondo. Dios es la ley, ¿ya? Y como nos dice Silvia Pinto también, dice, lamentablemente hoy entre los grupos políticos tenemos muchos sofistas. Necesitamos en la política personas sabias y virtuosas como lo consideraba Sócrates. Y también esto de que realmente volvamos a los valores cristianos, que lo que nos viene, bueno, lo sabemos también por la revelación, ¿no? Pero lo que nos viene de Dios, y la sabiduría también es Dios. Entonces, pero también es virtud. Y es ahí donde tiene que traslucir estos valores cristianos que son los únicos que realmente pueden hacer que en el mundo se viva la justicia y que se anteceda a este reino que es el que Dios nos ha prometido también. Claro. Saludamos también a Daniela Paz Herrera Rifo, que nos ha estado mandando mensajes, la señora Norma Cárez Chávez y la señora Laurita, que están conectadas también, así que muchas gracias por acompañarnos siempre. Muy bien, y esperamos entonces que después de este encuentro todos tengamos esta conciencia de que orando por la comunidad, orando por nuestro país, por nuestra familia, podamos llegar, ¿no es cierto?, a tener leyes más justas, ¿ya? Leyes que no ofendan a Dios, que sean por el bien común. Y rezar por nuestros gobernantes, porque si Dios ha permitido que estén en un cargo de poder, que les dé la gracia también de administrar correctamente esos dones que han recibido. Sí, porque ¿qué pasó con los legisladores que escribieron esta constitución que ahora se va a votar, ¿no es cierto? A lo mejor
que no rezamos suficientemente por ellos. ¿Mm? No rezamos, o sea, se les dio un palacio para que ellos hicieran la ley, ¿no es cierto?, la Constitución. Se les pusieron condiciones, Claro. expectativas. Ellos pusieron las condiciones, ¿ya? Y ellos pidieron, a ellos se les entregó primero un salario que era muy bueno, y ellos dijeron, es muy poco, queremos el triple. Se les entregó el triple. O sea, se les dieron todas las condiciones materiales para que ellos hicieran una ley que ahora no satisface a la mayoría, pero en lo más absoluto, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nos faltó rezar por ellos, yo creo. Tenemos que rezar por nuestros legisladores, por nuestros gobernantes, por los que tienen que aplicar la ley, ¿no es cierto? La policía, los jueces, por las autoridades, por todas las autoridades, porque, como decía Sócrates, a lo mejor tiene algo de razón, algo de bondad hay en todos, y podemos, ¿no es cierto?, lograr que con nuestra oración el Señor los ilumine y podamos construir un mundo mejor. Claro, para que lo hagan de manera virtuosa ese cargo que ocupan. Claro, al menos esa es nuestra parte, ¿no es cierto? Rezar, y lo que nos toca a nosotros, dirigir nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, lo que sea, hacerlo siempre con justicia, pero nunca confiando en nosotros mismos, sino principalmente en el Espíritu Santo, en la gracia de Dios. Y como decíamos, porque lo que hagamos de bueno es porque Dios permite esa gracia y nos da la fortaleza y la gracia de poder llevarlo a cabo. Si no, buenos así, naturalmente, solamente con la gracia de Dios. De ese modo, entonces, damos por finalizado este curso de Platón, que fue bastante intenso, pero demoró en 2 episodios. Y ya les prometemos que con la gracia de Dios, ¿no es cierto?, el próximo programa será dedicado al discípulo de Platón, que es Aristóteles. Desde ya los dejamos invitados. Y los saludamos nuevamente, les damos gracias por haber participado y haber escuchado este programa en Radio Madre de Dios o haberlo visto en las redes sociales. Y entonces ahora hacemos una oración para concluir. Te damos gracias, Señor, por habernos dado este momento de reflexión. Te damos gracias por los grandes pensadores de la humanidad que de alguna manera han sido inspirados por tu Espíritu para dejar huellas o semillas de la verdad, que en definitiva es nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y en la medida en que lo amemos, en la medida en que nos unamos a Él, vamos a poder ser nosotros también sal y luz para el mundo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad entonces. Muchas gracias.